ocasionó un mal momento el día 2 de octubre, estás con nosotros. Y ahora, como se dice que lo virtual es lo real, aquí estás. Bienvenido, estamos felices y contentos, y de lo que encuentras es un grupo de amigos, hombres y mujeres. Esta tarde me preguntaba si había jóvenes, si hay jóvenes, que levanten la mano. Bien, la verdad es que este rato contigo es uno de los ratos más esperados. Te estamos viendo, te vamos a escuchar, y te vamos a escuchar porque vas a hablar como tú sabes hablar, sin papeles delante, abriendo el corazón y ahí, lo que salga. El título has dicho que lo ibas a respetar: Teología Latinoamericana, Trayectoria y Perspectiva. Ya de paso, pero no es por eso, vamos a anunciar el título de tu próximo libro: Cerca de los pobres, cerca de Dios. Y la verdad es que no queremos perder ni un minuto más. Te estamos viendo, te vamos a oír y después te vamos a transmitir y compartir algunas preguntas para que dialoguemos. Bienvenido y somos todos oídos. Gracias, Gustavo. Queridas amigas y amigos, no hay nada más accidental que un accidente. Eso es lo que no me ha permitido estar con ustedes, gozar de su compañía, aprender de sus reflexiones, y es lo que ciertamente hubiera deseado más. Ayer le decía a Rosario que tenía envidia de los que estaban allí. Aquí me tienen ustedes ahora con envidia y en video. Quisiera comenzar por hacer un recuerdo agradecido a Sergio Torres, que tampoco ha podido asistir. Gracias a su tenacidad, a su empeño, hemos tenido cosas muy interesantes en las últimas décadas en el área de la teología latinoamericana. Le debemos mucho. Personalmente, mi deuda es también muy grande y la amistad con él muy vieja, data del año 50. He tomado el tema que se me ha propuesto literalmente, y quisiera entonces decirles algo sobre él. Sin embargo, preciso desde ahora que no creo que haya una sola teología canon, pero eso lo iremos viendo poco a poco en esta exposición. Intentaré hablar no muy rápidamente, como es mi tendencia, porque pienso en muchos amigos y amigas que no son que hablan castellano. Quisiera decir tres puntos. El primero, que ya regencia de dos procesos, explicaré en ese punto. La segunda, quisiera decir algo,
una respuesta, un intento de respuesta a una pregunta y esta reflexión teológica, y que es al insignificante que Dios lo ama. Y la tercera, apuntaré algunas perspectivas. Comienzo entonces con lo que he llamado la convergencia de dos procesos. Creo que esa convergencia es la que está en el punto de partida de esta reflexión, pero al mismo tiempo, eso quiero subrayarlo, son dos procesos vigentes, forman parte de eso que una escuela de historiadores llama una historia de larga duración. Podemos decir más eso, pero en este momento también vigencia. El primer proceso, llamado, ustedes conocen la expresión, la irrupción del pobre. Esto lo tenemos más o menos desde la mitad del siglo pasado. Ustedes saben, esos hechos son de datar, de fechar. Pero digamos, si hay alguno que mitad está del siglo conectado, pasado, comenzamos que si hay alguno que está conectado, se le pide que se desconecte porque está afectando la señal. La historiografía del relato histórico. Tenemos, por ejemplo, a nivel del planeta, a nivel del conjunto de la humanidad, la descolonización de países africanos, asiáticos y algo en el Caribe. Nacen nuevas naciones. Son procesos históricos que, como todos ellos, están cargados de efectos positivos, de ambigüedades, pero son hechos. En América Latina y el Caribe también. Son movimientos sociales. En muchos de nuestros países, esto lo expresó un poeta uruguayo, Benedetti, diciendo: el sur también existe. Es decir, aquí es una metáfora, naturalmente, para decir que los países olvidados reclaman su existencia. Personalmente, eso me recordó siempre mucho un manifiesto de personas de iglesia en Estados Unidos, afrodescendientes, que comienzan un texto famoso con esta primera frase: nosotros queremos decir que existimos. Es la primera, yo diría, afirmación y fundamental. Sucede también eso entre nosotros. Los años 60 son de una gran efervescencia, ebullición, reivindicación de pueblos indígenas, de mujeres, afrodescendientes, de pueblos amazónicos. Brotes pequeños en los 60, pero ya he dicho que creo que este hecho histórico de la irrupción del pobre se mantiene hasta hoy. Y he querido describir lo de algunas décadas ya. Este hecho nos hizo muy claras, entre otras, dos cosas. La primera, y es que la pobreza, la insignificancia social, no es una desgracia, es una injusticia. Que no es una fatalidad, es una condición. Es resultado de manos humanas y por consiguiente esas manos pueden también eliminar
esa situación inhumana y antievangélica para referir las expresiones de Medellín de Puebla. Causas entonces de la pobreza que naturalmente hoy aparecen todavía mucho más complejas, a veces calladas, escondidas, pero que siendo causas de esta marginación de tantas personas en la humanidad y en nuestro continente. Lo segundo es la diversidad de ese mundo que llamamos pobre, el mundo del pobre y significancia social. Quedó muy claro que era una cosa puramente económica, no quedó claro para todos en ese tiempo, ni aún ahora, pensando en situaciones que nosotros vivimos con una reflexión de tragedia. Por eso es que tempranamente aplicamos términos como el de insignificante. Está claro que no hay nadie insignificante. Para Dios sí los hay en nuestras sociedades. El otro término era el de no persona, y podría repetir lo que acabo de decir respecto al insignificante. Con esos términos que vamos a abarcar lo que era común a esa diversidad que acabo de mencionar, porque en efecto las personas pueden ser insignificantes por razones de orden económico, pero también culturales, raciales, de género, religiosas, de opciones en la vida. La irrupción del pobre constituyó una nueva presencia que continuó el marginado, viene por oleadas incluso, algunas mencioné hace un momento, se podrían hasta fe. De algún modo, ellas llegan, como hubiera dicho Bartolomé de las Casas, lo decía de los indios, llegan con su pobreza a cuestas. Quiero terminar el proceso y decir que esto revela profundidad de injusticia de sufrimiento. Claro, injusticia y sufrimiento están enteramente vivos, pero es bueno decir, porque esta nueva presencia de los insignificantes, de los pobres, nos hizo ver culturas profundas en la vida de esas personas rodeadas, que no solamente son sujetos sociales y eventualmente políticos, sino seres humanos que tienen derecho a la felicidad. Hay un aspecto muy sencillo en la pareciera que dice que no podemos dejar de lado estos sufrimientos y lo que se llama las pobrezas ocultas. Todos aquellos que hemos contacto con el mundo pobre, sabemos en efecto que hay muchas pobrezas ocultas. Vale para todos, pero tal vez en particular del mundo pobre, marginado, y hasta a veces se avergonzaba o se avergüenza de hablar de ciertas miserias domésticas y otras. Perdón, advertimos que también los computadores encendidos están causando problemas en la transferencia.
si pueden apagar los computadores. Gracias. Sigo concluyendo sobre el proceso que he llamado irrupción del pobre, para decir que esa irrupción motivó muchos compromisos de cristianos con los proyectos humanizadores y liberadores que comenzaron a plantearse también, y es a través de esos compromisos y esas solidaridades que costaron caro a muchos de ellos, que debemos un mejor conocimiento de lo que ese proceso significó. Nos hizo también, y nos sigue haciendo, muy atentos a la dimensión social, política, de vida en sociedad de los pobres, y nos hizo también recurrir a las ciencias sociales, a las diversas ciencias sociales, para conocer mejor esa realidad, causa de pobreza, diversidad de ella. Todo eso constituye un proceso, constituye un proceso. El segundo proceso es más bien de un proceso al interior de la Iglesia, un movimiento eclesiástico provocado por el acontecimiento conciliar, de que se ha hablado y se seguirá hablando en este Congreso. Quisiera precisar lo que entiendo por acontecimiento conciliar. Entiendo el testimonio de Juan 23, sus ideas, sus intuiciones, que no se agotan en el concilio. Giuseppe Alberigo, historiador del concilio, escribió una oportunidad leyendo textos de Juan 23. Uno tiene la impresión que el futuro de la Iglesia y no del pasado. Entiendo naturalmente el concilio, sus textos, su ambiente, y también la conferencia de Medellín. Desde un punto de vista latinoamericano, creo que no es forzado incluirla en el acontecimiento conciliar. Medellín fue la primera y en cierto modo la única recepción continental de Vaticano II. Una recepción creativa, se ha dicho muchas veces. El tema que lo recuerdan fue ver la realidad de América Latina a la luz de Vaticano II. Y creo que también fue una lectura de Vaticano II a la luz de la realidad latinoamericana y caribeña. Destaquemos unos 5 puntos del proceso llamado eclesial. Realmente es histórico, cubre muchas gentes y muchas personas. Lo primero que habría que recordar es la famosa frase de Juan 23 acerca de la Iglesia de los pobres. Para ser el más completo, digamos, la frase es la Iglesia de todos y especialmente la Iglesia de los pobres. Pronunció, es un radio mensaje, lo pronunció
un mes antes, exactamente un mes antes, 11 de septiembre, del comienzo de la primera sesión conciliar. No fue un comprendido al inicio. Sin embargo, en la etapa final, los días finales de la primera sesión, un gran amigo de él, el cardenal de Victoria, retomó el tema y lo planteó de esta manera. La cuestión de la pobreza en el mundo y del evangelio a los pobres debe ser el principio. Y subrayó, no un tema. No quiero provocar presionatos artículos intelectuales, pero ¿se imaginan que hubiera sido posible si la verdad es escuchar? No fue así. Podemos comprenderlo, digamos, de alguna manera, porque había otros temas que estaban sobre todo presentes en los obispos que formaban parte del concilio y en los expertos también. Hablar del tema de la pobreza y de la evangelización nos vuelve a remitir al tema de la justicia. El asunto de los pobres no fue recogido en Vaticano II, pero marcó el acontecimiento conciliar. La Iglesia de los pobres como un signo del reino, signo y sacramento, es el concilio de la unión con Dios y de la unidad de todo el género humano. La Iglesia de los pobres aparecía, creo, en ese episodio. Un segundo punto, estoy recorriendo algunos puntos básicos de lo que he llamado un segundo proceso, es naturalmente la perspectiva de los signos de los tiempos. Viene de Juan 23 y para el efecto él citó el texto de Mateo 16, 2, 3. Debemos saber discernir los signos de los tiempos. Pues bien, bastante, ¿no? Algunos especialistas dijeron que esos versículos de Mateo no están en los mejores manuscritos que tenemos de Mateo y que era muy fin, se pareció que era mejor eliminarla. Gran controversia. Ustedes saben que está en el número 4 hoy día de la Laudato Si Spes, sin la cita de Mateo, pero sí está la del discernimiento de los signos de los tiempos. Se trata de una ocasión de la historia con otras expresiones que hay en documentos conciliares. Podemos decir que va hacia la afirmación de unidad en la historia, no una unidad monolítica, bella. Hay que hacer distinciones, pero unidad de la historia, que es uno de los fundamentos teológicos, por mucho que parezca a primera vista algo lejano y abstracto, de la teología que hemos intentado hacer en América Latina. Es simplemente el reino ya en la historia. Pedimos eso en el Padre, que venga tu reino. Naturalmente, cuando decimos el Padre Nuestro, somos fieles a la letra del Padre Nuestro. Pero uno puede preguntar si realmente
estamos convencidos de que el reino debe llegar. Esto me recuerda un poema de un autor francés, Jacques Prévert, que escribió irónicamente un poema que comenzaba así: Padre nuestro que estás en los cielos, quédate ahí. Naturalmente, decir que se quede, pues nadie lo dice como tal, pero uno puede preguntarse si no es en verdad lo que muchos, de una manera u otra, piensan, porque da la presencia del mensaje de Jesús en la historia incomoda. Recordemos esa leyenda del gran. Esta percepción es el fundamento, ese método que es el ver, juzgar, actuar, que nació en el seno de un movimiento obrero en Bélgica y Francia, y que las conferencias latinoamericanas han adoptado totalmente. Bueno, con algunos tropiezos en Santo Domingo, pero sé que de todas maneras en Medellín, en Santiago, en Santo Domingo, y claramente en la Palestina. Pero que está también en la Gaudium et Spes, la introducción de la Gaudium et Spes, la acción del mundo en que establece. Luego viene lo que en el esquema que acabo de recordar sería el juzgar, el aspecto teológico, y se confronta con esa realidad. Y hay una parte final que se refiere más bien a la acción, a lo que se deduce de los dos pasos anteriores. Siempre fue una cosa discutida, antes de Aparecida también, y sin embargo permaneció, está allí, estamos con ella. Un tercer punto que recordar, estoy tomando una perspectiva latinoamericana para hablar de la teología clásica de nosotros, es la escritura. El concilio en Dei Verbum nos habla de la escritura como el alma de la teología. No hay que ser demasiado sahorí para no pensar entonces que una teología bíblica es una teología sin alma. Al mismo tiempo, el concilio insistió en algo que pensaron antes. Muchas cosas del concilio comenzaron en las décadas anteriores, claro está. La bíblica determinó un especial de propiedad privada casi del mundo legal, y nos ayudó a profundizar en el significado bíblico de la pobreza. Por favor, los computadores, miren lo que hacen. La noción del pueblo de Dios no se parte desde arriba. Segundo capítulo de Lumen Gentium, después del misterio, y ese lugar realmente, algunos dirán, se han dado pasos atrás, es verdad, pero nadie nos quita que está en el concilio. Basta con ver el texto del concilio y lo encontrar. Aquí está. Conserva todo su sentido y todo su valor. El quinto y último
es el que dio documento. Hay una presencia de observadores en el concilio que trabajaron afanosamente, dieron mucho concilio, y desde entonces las conferencias latinoamericanas han adoptado esta misma perspectiva. En todas ellas tenemos esos observadores. Creo que esta idea de las conferencias que viene del Vaticano es también muy importante. No pretendo que sea la última palabra y que responda a todo, pero parece que es una afirmación interesante. Y luego hay también un modesto paso hacia el diálogo interreligioso, inspirado por Karl Rahner y ciertamente no suficiente hoy, pero abre de alguna manera perspectivas. Concluyo. En esta primera parte son puntos importantes. Lo fueron en ese y lo son ahora también. En el discurso final, con el que clausura el concilio, el Papa Juan VI habla de la antigua historia de la Iglesia y dice que ella ha sido la pauta del concilio. Está respondiendo a aquellos que dicen que el concilio habla del ser humano y no lo suficiente para estar aquí Dios. Y él, basado en eso, en Mateo 25, niega esa afirmación. Ustedes ven esa objeción con muy temprano. Vaticano II hizo un trabajo notable, pero no lo dijo todo. Si ustedes me permiten una pequeña anécdota personal, tuve ocasión de estar en la cuarta sesión del concilio, colaborando con algunas personas conocidas. La clausura fue el 7 y 8 de diciembre, 2 días. Mi pequeña colaboración me mereció, sin embargo, algunas entradas, una de color rojo y otra de color verde. Lo digo porque todavía tengo esas entradas a la plaza de San Pedro para presenciar la clausura. Sinceramente, mi lado estudiante en Europa, Bélgica y Francia, no habían pasado muchos años de esos estudios. Me encontré en esa cuarta sesión, claro está, profesores y amigos, pues me era muy grata, pero había en ellos una euforia, una felicidad tal que de alguna manera yo, no sé por qué, tenía sentimientos, no compartía totalmente. Sentía que no había mucho. En realidad me equivoqué, sí había. Sentía que no había mucho sobre mi propio continente, sobre el mundo de la pobreza en América Latina. Eso es lo que le llaman a veces sentimientos mezclados. No puedo decir de ninguna manera rechazo a las grandes afirmaciones del concilio, que va de ninguna manera. Además, era la teología que había tenido pero simultáneamente una pequeña nota de insatisfacción. Paso a mi segunda.
plantearé primero y luego también señalaré algunas. Vaticano abrió puertas, muchas puertas, pero al mismo tiempo esa apertura significa que hay que entrar por ellos, que hay que pasar el puerto y que esas puertas están. La realidad sí a eso. Es aquí donde se presenta entre la inducción pobre y las puertas del concilio, lo que llamamos este proceso a partir del acontecimiento posterior. Ambas motivaciones, la de la realidad de América Latina, la pobreza, la injusticia, el mito, las puertas del concilio motivaron experiencias y reflexiones en los años conciliares y así llegaron más tarde a Medellín. Esas experiencias y reflexiones de muchas personas, de comunidades cristianas, de quienes tenían también como parte de su tarea la reflexión teológica. Y eso continúa hoy. Este encuentro que relato de alguna manera continúa. Esa relación entre una realidad histórica llena de riquezas, de valores, pero también de penas, de sufrimientos y una perspectiva. Mi iglesia es esa realidad, una sola historia, llevó a una búsqueda. Nos la planteamos a partir de la pregunta que ya señalé como tema de esta segunda parte. ¿Cómo decir cómo hablar del Dios de la vida en una realidad marcada por la muerte? ¿Qué lenguaje emplear para decir a los que no son considerados seres humanos, personas que son hijas e hijos de Dios? Estas preguntas superan nuestra capacidad de respuesta, pero no las podemos evitar. Es una cuestión cierta también hoy, por cierto. Permítame indicar un poco. Comenzó y siguió naturalmente una teología, una reflexión teológica convencida de que su fundamento está en el seguimiento de Jesús. Fundamento y sentido de nuestras vidas. ¿Por qué hacer teología? Para ayudar a la Iglesia y a los creyentes a dar un testimonio auténtico de Jesús. Es lo que llamamos espiritualidad. Si despegamos de ella, Gustavo, por un minuto no nos vas a ver, pero te vamos a seguir viendo. Delicioso. Pero te escuchamos. Te escuchamos, ¿eh? Adelante. Bien, continúo. ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad es vivir la fe. Es un estilo de vida, una manera de ser humano y cristiano. Con la espiritualidad estamos en el terreno de la práctica. Segundo rasgo,
la pobreza, la insignificancia social es un auténtico reto a la vivencia de la fe y por consiguiente a la reflexión teológica. Estoy seguro que ustedes están de acuerdo con esto, pero la verdad es que ha costado mucho hacerlo comprender a muchas personas en la iglesia que ven la pobreza como un elemento, algo puesto en el casillero social, cuando en verdad es una cuestión humana global. En última instancia, la pobreza es muerte, muerte temprana e injusta. Muerte física, claro está, y de alguna manera muerte cultural. Cuando despreciamos una cultura, de algún modo matamos a los que pertenecen a ella. Cuando se sostiene la inferioridad humana de otras personas, mujeres, indígenas, afrodescendientes, pobres, de alguna manera también matamos a esas personas. Como cristianos estamos llamados a ser testigos de la resurrección, es decir, de la victoria sobre la muerte. La resurrección de Jesús nunca es llamada en los evangelios un milagro. Es algo tan grande que no entra dentro de esa categoría pequeña. No es comparable a lo que llamamos la resurrección de Lázaro, por ejemplo, que significó simplemente un regreso a la vida, por lo menos que se sepa, debe haber muerto hace mucho tiempo. La resurrección de Jesús es una cosa distinta. Es la afirmación de la vida. La creación es un don de la vida. La pobreza, por consiguiente, va contra ese don de la vida, contra ese testimonio de victoria sobre ella. Porque además es en gran parte causada por una forma de muerte que llamamos el pecado. Tercer rasgo del resultado de la convergencia: la diversidad entre los hombres. En América Latina y el Caribe tenemos diferentes teorías. Eso corresponde al carácter complejo de la pobreza. El enunciado de esa diversidad se encuentra desde un inicio en esta reflexión, pero era necesario profundizarlo. Y eso ha sido hecho en estas últimas décadas. Eso ha dado lugar a la teología indígena, femenina, afrodescendiente, al interior de las cuales también hay una cierta pluralidad. Por supuesto que hay en todo esto muchos puntos comunes. Muchos puntos comunes en estos diferentes caminos teológicos, que además tienen sus acentos propios, tienen sus propios puntos también, otras historias e igualmente otros
El diálogo entre estas diferentes líneas teológicas que tenemos en el continente es muy importante, porque estamos tratando de los marginados, de los olvidados, de los explotados de nuestro continente, y por lo tanto ese diálogo es una urgencia y una necesidad del servicio que tenemos que darles haciendo teología. Nosotros no somos 24 horas al día teólogos, pero es una parte de nuestras vidas y ello tenemos que tocarlo siempre al servicio de esas personas. Y la complejidad permanece. Muchos indígenas, campesinos, obreros, muchos afrodescendientes son habitantes marginados de nuestras ciudades. Muchas mujeres son indígenas, afrodescendientes, amazónicas. Muchos mestizos son considerados blancos por unos e indígenas o mulatos por otros. Vivimos una gran diversidad, nos deja de traer problemas, pero creo que es ante todo una gran riqueza. Un cuarto rasgo es que esa teología desde un inicio fue colectiva y ecuménica. En los años 60 había reflexiones teológicas en diferentes países de América Latina. Brotaba la reflexión a partir de esa nueva presencia del pobre y del impulso del acontecimiento conciliar. Tuvimos varias reuniones entre personas de diferentes países para reflexionar teológicamente. Nunca fue una obra personal de nadie en particular. Algunas personas amigas me mencionan a veces como padre de la teología de la liberación. Bueno, mi convicción, fuera de que las paternidades son siempre muy difíciles de tocar, en todo caso hay un ADN teológico, pero si me permiten, podría hacer un aporte. Creo que esa acción estaba en el conjunto del continente, de alguna manera puede haber sido una contribución, incluso más o menos personal, porque tampoco únicamente mía, de llevar esto a la pedagogía. Hasta ahí tal vez sea cierto. Creo que esta manera colectiva de haber trabajado la reflexión en esos años y hoy día continuarla con toda la diversificación y riqueza que hoy tenemos es propio de esta reflexión. Y en la misma línea podría decir que esta teología fue ecuménica desde el comienzo. En la misma primera generación ya de esta reflexión teológica, el aporte de teólogos evangélicos fue muy grande y hoy sigue siendo. He visto nombres en el programa, sé que algunas y algunos de ellos están allí. Y no solamente se trata de un diálogo con teologías que vienen de otro lado, sino que dentro del mismo movimiento de esta teologías que hacemos en América Latina, estamos cristianos de diferentes confesiones. El último rasgo que quisiera recordar, que todo esto es un recuerdo, es que
Esa teología ha intentado definirse como reflexión crítica sobre la práctica a la luz de la fe. Reflexión crítica, lo que quiere decir que somos conscientes de la necesidad, no siempre será un hecho, pero conscientes de la necesidad de un rigor en el pensamiento y en la reflexión. Y una reflexión práctica. Y no hay nada más bonito que historia. La historia es dinámica. Es un tipo de teología que acompaña el movimiento, de alguna manera, el dinamismo de la realidad. Termino con esta segunda parte diciendo que tal vez con humildad, pero con convicción, la mejor respuesta que podemos ser capaces de dar a, ¿cómo decirle?,